Mi nombre es Carmen Yoldi y soy enfermera educadora en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y junto con Isabel Ruiz, que es enfermera educadora en el Clínico de Granada, vamos a moderar esta mesa que tiene por título Enfermera de práctica avanzada en diabetes. Las enfermeras que nos dedicamos a la atención de personas con diabetes requerimos de competencias específicas para realizar un abordaje de calidad a estos pacientes. Sin embargo, seguimos en la lucha para que la Administración contemple la necesidad de esta formación específica tan necesaria para impartir educación terapéutica de calidad. Hoy nos acompañan 3 ponentes de excelente nivel que nos ayudarán a dilucidar un poco más sobre este tema. Antes de empezar, recordar a la audiencia que puede formular preguntas a través del chat. Buenos días. Agradeceros a las personas que asistís a este congreso virtual vuestra presencia y a la organización del mismo por invitarme a participar. El tema que ocupa esta mesa es el de las competencias de enfermería para la práctica avanzada en diabetes. Esta figura, decana de los roles diferenciados de las prácticas de enfermería, está tan normalizada en el sistema sanitario que no parece que sea necesaria su regularización ni administrativa ni formativamente. Y esta mesa propone una reflexión sobre ello. Recordar cómo se estructura la profesión de enfermería en nuestro medio. Conviven 3 niveles de práctica. Por un lado, la enfermera generalista, que tras finalizar el grado de enfermería puede trabajar en cualquier ámbito de atención. Tras graduarse, una enfermera puede optar a ser especialista mediante una formación posgrado vía EIR. En la actualidad existen 7 especialidades reconocidas, aunque no implementadas al completo, y para las que existe un nicho laboral reconocido. Finalmente, la práctica avanzada de enfermería, con un desarrollo fundamentalmente a nivel autonómico, con acceso y formación y reconocimiento variables según la comunidad en la que se implante. Ahora mismo el rol más visible de esta práctica a nivel nacional es la gestión de casos, y el rol más olvidado, y esto lo digo yo, sería el de la práctica avanzada en el contexto de la diabetes. La competencia se define como la aptitud que tienen los y las profesionales para integrar y aplicar los conocimientos y las habilidades y las actitudes asociadas a unas buenas prácticas en su profesión, a fin de resolver las situaciones que se les planteen en el desempeño de la misma. Esas buenas prácticas se derivan de la aplicación de los distintos componentes que tiene la competencia. Estas son los conocimientos, las habilidades, las actitudes, la motivación y las aptitudes. El Consejo Internacional de Enfermería define la práctica avanzada como el modo de trabajar de una enfermera generalista que, tras alcanzar un conocimiento experto y unas habilidades, es decir, una formación teórica y práctica, le permite tomar decisiones complejas dentro de su ámbito y además tiene una competencia clínica para expandir su práctica mediante la investigación y la docencia. Las características de esta figura sanitaria están configuradas por el contexto y o el país en el que se acredita para ejercer, siendo recomendable una formación posgrado tipo máster. De la definición del Consejo Internacional de Enfermería destacan 4 elementos: la nomenclatura, la formación, el alcance de la práctica y la autonomía. Especial relevancia tiene cómo nos nombramos. Hasta 13 nombres diferentes se mencionan en el trabajo de Pulcini, y la tiene porque nos habla de la poca homogeneidad que existe en su implantación y de la dificultad que esto supone a la hora de difundir la investigación de estos nuevos roles de la profesión enfermera. Otro elemento es el cuerpo de conocimientos que conforman la preparación de la enfermera. Sabemos de la importancia del conocimiento necesario para garantizar no solo la idoneidad y pertinencia del trabajo, sino también la seguridad de las personas que son atendidas. Sin embargo, la heterogeneidad en la formación abarca desde un certificado básico de competencia hasta un máster o un doctorado, que a veces conviven con preparaciones no regladas a cargo de la propia persona que ejerce el rol o de proveedores no acreditados. En cuanto al alcance de la práctica, es decir, qué intervenciones y actividades podemos hacer los profesionales que nos dedicamos a este nivel de atención, pues también resulta vario: prescribir, derivar a otras profesiones, derivar a otros niveles asistenciales, solicitar pruebas diagnósticas, son problemas aún no resueltos por completo, ni siquiera en países donde la práctica está implementada. Sin ir más lejos, recordar la dificultad que tuvimos en nuestro país para el acceso a la prescripción.
Finalmente, la importancia de la autonomía para el ejercicio de la práctica. Este elemento está condicionado por la regulación de la figura, que se hace necesaria una legislación que permita el desarrollo pleno y con él el reconocimiento tanto académico como laboral y las implicaciones derivadas de dicho reconocimiento. Ejemplos de regulaciones en diabetes los encontramos en Estados Unidos, Canadá, en Australia e incluso en Europa, donde la Fundación de Enfermería Europea tiene una acreditación de estándares, si bien no son necesarios, no son requeridos para el trabajo en nuestro país. Tras esta introducción me centro en la aplicabilidad de la práctica avanzada configurada para el contexto de la diabetes. En este año se celebran 100 del descubrimiento de la insulina y antes de este gran descubrimiento ya estaba el problema de enseñar a las personas con esta patología, de adecuar su estilo de vida, tal que les permitiera una mejor existencia. Elliot Housling fue quien innovó en el tratamiento de la diabetes y en el modo de que este tratamiento debía implementarse. La educación a las personas diagnosticadas de diabetes era pieza tan elemental como el tratamiento mismo. Con la aparición de la insulina, este elemento, la educación, cobró si cabe mayor valor. La apuesta de Housling fue por la especialización de enfermeras en el manejo de la enfermedad, de tal modo que hicieran posible que las personas con diabetes participaran y fueran responsables de su proceso, en la medida que su capacidad para aprender les permitiera, y con ello alcanzar el mayor nivel de vida posible. Podemos decir que de esta complejidad en el tratamiento de la diabetes nace la primera protopráctica avanzada en enfermería. El documento marco en el que se encuadra el nuevo rol de la enfermera de práctica avanzada en diabetes fue elaborado por un grupo de profesionales que me gustaría nombrar: Isabel Ruiz, Carmen Trillo, Teresa Hernández, Marisa Amaya, Juan Carlos Huerga y yo misma. Iniciamos el proyecto haciendo una revisión bibliográfica de la figura de la práctica avanzada en distintos contextos geográficos, buscando el proceso formativo que siguieron para ver qué competencias abordaron en su formación, qué alcance le dieron a su práctica, qué modo de acceso tuvieron y qué regularización les avala. Fruto de esta revisión surgió el Manual de Competencias de Enfermera de Práctica Avanzada en la Atención a Personas con Tratamientos Complejos para Diabetes. ¿Qué podemos encontrar en él? Pues en él encontramos primero un análisis de la situación en el que le damos la importancia que tiene a la diabetes como problema de salud pública. El incremento de factores precipitantes como son el envejecimiento y la obesidad para el desarrollo de la diabetes. La morbimortalidad del 91% de las defunciones en España que según la OMS en el 2010 tienen las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes. El costo económico, no solo el que representa el tratamiento de la diabetes, sino también el costo añadido que representa la mala implementación del mismo, a través de complicaciones y a través de episodios de hospitalización. Otro costo que valoramos fue el que sufren las personas con diabetes y su familia, tanto a nivel adaptativo, emocional o funcional, sobre todo cuando aparece la discapacidad y disminuyen los años de vida. También tuvimos en cuenta las evidencias que muestran la importancia de la práctica avanzada en la mejora de personas con diabetes, así como las demandas de actores tanto de la ciencia como sociales, entre ellos la FEDE, la ISPAD o incluso esta propia sociedad, la SED. Y finalmente también está por delante la apuesta que hizo el tercer Plan Integral de Diabetes de Andalucía en el 2016, que planteó el diseño de un programa formativo orientado a la adquisición de competencias para el desarrollo de esta práctica avanzada en nuestra comunidad, dentro de la colaboración con el Plan de Estrategia de Cuidado. La incorporación de esta práctica necesita reflexionar sobre 3 elementos: la formación, la vía de acceso y la acreditación de los contenidos. La formación para alcanzar las competencias relatadas en párrafos anteriores debería impartirse en universidades o en escuelas de formación superior reconocidas por la Administración de la Comunidad Autónoma o el Sistema Nacional de Salud, tal que se garanticen los conocimientos, las habilidades, la actitud e incluso la ética profesional a quienes quieren acceder a este nivel de desarrollo profesional. Las instituciones que imparten esta formación deben ser constituidas a su vez en centros de investigación que promuevan el modelo implantado, las intervenciones que se derivan de la práctica y que sirvan de apoyo para la formación continua de este rol. Nuestra propuesta aborda la formación y para ello crea un currículo diseñado por profesionales de distintos niveles, tanto enfermería como medicina de familia o endocrinología,
Este proyecto formativo es tutelado y asesorado por la Escuela Andaluza de Salud Pública y esperamos que pronto vea su desarrollo. En cuanto al perfil competencial, tiene que ser tal que haga posible que la atención y el seguimiento de las personas con diabetes se desarrolle con la mejor aplicación del conocimiento adquirido de la enfermedad, así como de su fisiopatología, epidemiología y de las nuevas evidencias que se deriven de la investigación. Ha de permitir que los cuidados aportados sean culturalmente competentes, que la transmisión de esos conocimientos se produzca a través de modelos de aprendizaje significativos, tanto para pacientes como para profesionales, que el trabajo sea interdisciplinario, de modo que sea eficaz para que cada cual reciba el cuidado que precisa. Y finalmente, que esta práctica avanzada participe y sea líder en planificación, gestión y evaluación de programas educativos estructurados para la gestión y la autogestión de la diabetes. Para ello se desarrollan 5 competencias básicas, como son la práctica clínica, la consultoría, la educación, el liderazgo y la investigación. El objetivo principal de la práctica es el de ofertar la mejor atención posible de un modo integral e individualizado hacia las personas que tienen diabetes y un tratamiento complejo, así como hacia sus familias. Para este fin se proponen otros objetivos secundarios, como son la valoración integral desde una perspectiva personalizada que permite obtener el mayor grado posible de autonomía, el liderazgo y el fortalecimiento de la educación terapéutica como herramienta clave para el autocuidado, la promoción, formación y apoyo a la figura del paciente activo en el ámbito sanitario y comunitario, ser agente en actividades de formación continuada para profesionales del área de referencia, la participación en la formación tanto de grado como de posgrado, el desarrollo, la promoción y la comunicación de actividades de investigación en el área de los cuidados para una gestión eficaz de la salud en personas que tienen diabetes y la orientación y participación en la unidad de gestión clínica para que los cuidados de las personas con diabetes obtengan los mejores resultados de salud posibles. El grupo poblacional al que se dirige este objetivo lo forman personas con diabetes tipo 1 en todas las etapas de su vida, incluida la edad pediátrica, mujeres gestantes con diabetes, tanto diabetes pregestacional como diabetes gestacional, sin objetivos de control y o complicaciones derivadas de un mal control, personas con diabetes tipo 2 y un tratamiento complejo de insulina que no alcanzan control tras la intervención en primaria de su equipo de referencia, personas con diabetes y necesidad de evaluación o reajuste de su plan terapéutico dentro de procesos comórbidos que generan hiperglucemia y finalmente personas con pie diabético según las recomendaciones establecidas en el proceso asistencial integrado de diabetes. Se establecerán vías clínicas en las que desde cualquier nivel de asistencia se pueda contactar con la práctica avanzada en diabetes con caminos de reciprocidad. El objetivo principal de la práctica es la de ofertar la mejor atención posible de un modo integral e individualizado hacia las personas con diabetes mellitus y tratamiento complejo, así como hacia sus familias. Para este fin se proponen objetivos secundarios como son llevar a cabo una evaluación integral desde una perspectiva personalizada que permita obtener el mayor grado posible de autonomía, liderar y fortalecer la educación terapéutica como herramienta clave para el autocuidado, promover, formar y apoyar la figura del paciente activo en el ámbito sanitario y comunitario, ser agente de actividades de formación continuada para los profesionales del área de referencia, participar en actividades de formación pregrado y posgrado para enfermería, desarrollar, promover, comunicar actividades de investigación en el área de los cuidados para una gestión eficaz de la salud en personas con diabetes, orientar, participar en la unidad de gestión para que los cuidados de las personas con diabetes obtengan los mejores resultados en salud posible. Y estos objetivos se encuadran dentro de un grupo poblacional que lo componen personas con diabetes tipo 1 en todas las etapas de su vida, incluida la edad pediátrica, mujeres gestantes con diabetes, tanto diabetes pregestacional como diabetes gestacional, sin objetivos de control o complicaciones derivadas de un mal control, personas con diabetes tipo 2 y tratamiento complejo de insulina que no alcanzan objetivos tras contacto e intervención de su equipo de referencia en atención primaria, personas con diabetes y necesidad de valoración y reajuste del plan terapéutico dentro de procesos comórbidos que generan la hiperglucemia y finalmente personas con pie diabético según las recomendaciones del proceso asistencial integrado de diabetes. Se establecerán para el contacto con la práctica avanzada vías de clínicas que garanticen el acceso desde cualquier nivel asistencial y con caminos de reciprocidad. Espero
que este anhelo sea pronto una realidad y también espero que le haya interesado el tema, que seguro mis compañeras de mesa podrán avanzar más. Gracias. Gracias, Conchi. Disculparnos porque ha entrado el vídeo antes de poder presentarte. Conchi Candela es educadora en diabetes en atención primaria en el Distrito Sanitario de Poniente, en Almería. Como ya bien ha explicado, ha participado en la elaboración y revisión del proceso asistencial del Plan Integral de Diabetes de Andalucía y además es miembro del grupo motor del documento marco de enfermería de práctica avanzada en Andalucía. Y la siguiente ponente que nos acompaña es Adelaida Zabalegui. Tiene un dilatado currículum también, es máster y doctora por la Universidad de Nueva York. Ha sido subdirectora de enfermería en el Hospital Bellevue de Nueva York, directora de la Escuela de Enfermería Internacional de Cataluña, directora del Hospital Clínic, donde ahora es vicedirectora. Tiene más de 300 publicaciones, ha dirigido muchas tesis doctorales. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias de Enfermería y del Nursing Now y nos va a hablar de los instrumentos para determinar el perfil de enfermera de práctica avanzada. Adelante, vídeo. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme a participar en este congreso para hablar sobre instrumentos que determinan el perfil de la enfermera de práctica avanzada. Probablemente todos ustedes conocen esta publicación realizada en la Cochrane, que hace una revisión profunda y sistemática sobre el impacto de las enfermeras de práctica avanzada. Y desde luego queda clarísimo que este rol, estas enfermeras, contribuyen significativamente a mejorar el acceso al cuidado de la salud, a reducir listas de espera, a mejorar la calidad asistencial, también a reducir los costes, mejora la satisfacción de los pacientes y las familias, si bien es verdad que esta revisión estaba centrada en atención primaria, pero los mismos resultados los podemos encontrar en otras áreas como son hospitalización o áreas específicas. Y concretamente sobre el rol de la enfermera de práctica avanzada en diabetes, está clarísimo que todos ustedes tienen estas capacidades, estas competencias y proporcionan estas actividades del rol de educador al paciente, a la familia, a otros profesionales, de consultor, también de investigador, de gestor, de colaborador, comunicador y sobre todo es el rol de enlace, de coordinación de los diferentes recursos y servicios al paciente con diabetes. Es también un rol innovador y quien se beneficia es el paciente con diabetes, que es una enfermedad crónica de una gran de una gran cantidad de pacientes en nuestra población, ¿no? Con esta patología tan relevante. También tenemos un buen marco de referencia sobre el impacto de este rol y por lo tanto podríamos centrarnos en la evaluación desde las competencias o de los resultados de salud, de los objetivos o métodos, siempre pensando en el paciente, en su familia y su entorno. Nuestro impacto fundamental está en el propio paciente y por eso en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo dentro del marco de Donavidian, de estructura, procesos y resultados, también se podría analizar este impacto para el paciente, familias, para los proveedores, para los equipos multidisciplinares, las propias organizaciones y el sistema de salud. Es decir, que el impacto de la enfermera de práctica avanzada está claro, pero necesitamos herramientas que midan cómo somos capaces de discriminar cuando una enfermera es de práctica avanzada frente a otra enfermera que no lo es. Y en ese sentido
tenemos que pensar y buscar, identificar y utilizar esas herramientas, esos instrumentos que nos sirven realmente para medir el impacto y las actividades que hacen estas enfermeras. Existen herramientas, ahora vamos a hablar de ellas específicamente, y estas herramientas lo que proporcionan realmente es una utilidad para las propias enfermeras, porque estos instrumentos sirven para autoevaluarse cada enfermera hasta qué punto su práctica avanzada está desarrollada, y también sirve para que esa enfermera identifique las áreas en las que tiene un desarrollo pleno dentro del concepto de práctica avanzada y qué áreas tiene de mejora, ¿no? A partir de la identificación de estas áreas de mejora, las enfermeras pueden desarrollar un plan de formación personalizado conjuntamente. Lo ideal es desarrollarlo dentro de los equipos multidisciplinares y conjuntamente también con la dirección del centro en el que realiza su actividad profesional. Y eso nos lleva a un desarrollo profesional en algunos casos incluso pleno, ¿no? Y por supuesto, esta identificación de estas áreas donde las enfermeras hacen sus actividades también nos sirven para identificar los puestos de trabajo y buscar esas enfermeras que realmente se ajustan o que pueden proporcionar los mejores servicios al paciente. Y por lo tanto, estas herramientas también sirven para las direcciones asistenciales, las direcciones de enfermería, las direcciones de los centros que invierten en este rol de práctica avanzada, porque estas herramientas les sirven para diseñar puestos específicos, como pasa a nivel internacional, ¿no? Cuando hay una necesidad de una práctica avanzada, primero se crea el puesto de trabajo con el perfil de las competencias necesarias para que las enfermeras puedan solicitar, ¿no? y dentro de unos proyectos o programas competitivos, transparentes, equitativos, bueno, pues las enfermeras puedan solicitar y puedan presentar sus proyectos en base a los requisitos de ese puesto específico de práctica avanzada. Y por supuesto, bueno, pues para planificar, también estas herramientas nos sirven para planificar el gasto presupuestario de los equipos profesionales, con la asignación de recursos correspondientes y la medición de los resultados de estas enfermeras en relación a la sostenibilidad sanitaria. Estamos en una pandemia donde no solo nos ha impactado asistencialmente, sino también socialmente y económicamente, y por lo tanto la sostenibilidad sanitaria está sobre la mesa y estas enfermeras contribuyen significativamente a esta sostenibilidad. También contamos con marcos de referencia de evaluación de estos procesos innovadores de implementación de roles, pensando en la calidad asistencial, y estos marcos de referencia parten de describir el cambio y el nivel de implantación o implementación de la práctica avanzada. A partir de ahí se realiza la evaluación de los procesos y los resultados, se analiza el contexto y se utilizan los datos para mejorar el cuidado del paciente a través de protocolos de implementación, de buenas prácticas y, por supuesto, de la traslación de los resultados de esas enfermeras. Y en ese sentido, desde hace aproximadamente 9 años en el Hospital Clínic de Barcelona empezamos a trabajar esta parte, ¿no?, de describir este cambio y el nivel de implementación, y para ello lo primero que identificamos es la necesidad de tener un instrumento, un cuestionario,
algo que nos permitiese realmente discriminar cuando una enfermera era de práctica avanzada frente a otras enfermeras que realmente no lo eran. Y a partir de ahí lo que hicimos, bueno, pues ver cuál era el mejor instrumento para medir estos dominios de la enfermera de práctica avanzada, y a partir de ahí ese instrumento, que no lo encontramos en España, estamos hablando de hace prácticamente 10 años, y buscamos instrumentos internacionales robustos y tuvimos que traducirlos, adaptarlos, evaluar las propiedades psicométricas de un instrumento que al final lo llamamos IDREPA, adaptarlo a nuestro entorno cultural, y a partir de ahí describir el perfil de la enfermera de práctica avanzada en el Hospital Clínic. Por lo tanto, lo primero que hicimos dentro del rigor científico y metodológico es hacer una buena búsqueda bibliográfica con una revisión exhaustiva de la literatura y analizar los estudios que había sobre los instrumentos válidos y fiables. Y partimos de unas 1.200 publicaciones, y a partir de ahí hicimos la discriminación. Realmente encontramos buenos instrumentos, pero realmente instrumentos robustos, ¿no? Instrumentos que fuesen válidos para analizar la práctica avanzada, no de enfermeras específicas, que los había, por ejemplo, de enfermeras de pediatría, sino que tuviesen una aproximación global, porque aquí en España primero teníamos que ir de la globalidad de la enfermera de práctica avanzada para después ir construyendo ese análisis de práctica avanzada en entornos específicos que podrían ser, pues, atención primaria, diabetes, cuidados intensivos, urgencia, etc. Y encontramos estos 6 instrumentos que tienen aquí en su diapositiva, y realmente el que más nos encontramos que tenía indicadores elevados, ¿no?, de validez y fiabilidad era el de Chan, que parte de un estudio americano de una universidad de un gran prestigio, como pueden ver ustedes, con un elevado nivel de fiabilidad y de validez del instrumento en completo, al igual que de sus dimensiones. Y por lo tanto, ustedes pueden leer esta revisión de la literatura en esta publicación de Enfermería Clínica, y que concluye, ¿no?, que la necesidad de tener un instrumento que evalúe las actividades de las enfermeras de práctica avanzada, y realmente concluimos que sí que había uno que se ajustaba a las necesidades que teníamos entonces, no solo en el Hospital Clínic, sino a nivel también nacional. Y a partir de ahí hicimos una traducción, retrotraducción, análisis de la validez y fiabilidad para nuestro contexto. Y aquí tienen ustedes el instrumento realmente que lo pueden utilizar todos ustedes y encontrar a través de este link que les he puesto, donde está publicado en el Creative Commons, ¿no? Y incluye un manual de uso de este instrumento para los 6 dominios de la práctica de la enfermera avanzada, que es el dominio de planificación del cuidado espectro, atención integral, colaboración interprofesional, educación al paciente, a la familia, a otros profesionales, investigación y práctica basada en la evidencia, y liderazgo profesional. Este instrumento consta de, como pueden ver ustedes, de 38 ítems. Es fácil de contestar, y también pueden ver estas publicaciones donde establece y describe minuciosamente el análisis de retrotraducción y la aplicación al contexto español de este instrumento, donde pueden ver en esta figura
que en general lo que encontramos en el Hospital Clínic era que nuestras enfermeras hacían una buena planificación del cuidado experto, hacían una buena atención integral al paciente, colaboraban muy bien dentro del equipo interprofesional, fundamentalmente con médicos, pero también con fisioterapeutas, nutricionistas, otros profesionales. Hacían una excelente educación terapéutica, como todas ustedes lo llevan haciendo por muchos años y tienen el reconocimiento intenso de todas las colegas, el resto de enfermeras y también de los médicos, ¿no? Pero identificamos que había dos dimensiones donde esa práctica no estaba bien desarrollada, y era el de la investigación y el liderazgo. A partir de este trabajo también hicimos un análisis de la enfermería de práctica avanzada de todo Cataluña y bueno, pues de las más de 22.000 enfermeras de asistencia directa con pacientes, identificamos por parte de las direcciones de enfermería y los equipos multidisciplinares inicialmente concretamente 1.209 enfermeras potenciales de ser de enfermera de práctica avanzada, y les enviamos este cuestionario que previamente tuvimos que hacer también el esfuerzo de traducir, retrotraducir al catalán, pero es robusto tanto en castellano como en catalán. Y aquí pueden ver ustedes cómo de todas esas enfermeras, tan solo 269 contaban con realmente los estándares internacionales de plena dimensiones de toda la práctica avanzada, las 6 dimensiones dentro de los estándares internacionales que contaban también con especialidades o másters. Y la foto final de estas enfermeras de práctica avanzada catalanas se replicaba lo que encontramos en el Hospital Clínic de Barcelona, y ustedes lo pueden encontrar toda esta información en este documento publicado por la Cátedra de Gestión de la Universidad Autónoma de Barcelona, el equipo de investigación liderado por la doctora Farrús, en el que participamos tanto la doctora Sevilla, que fue la que realizó el trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona, como yo misma. Y como pueden ver, nuevamente, el liderazgo profesional y la práctica de la investigación son las dimensiones donde estas enfermeras todavía no están plenamente desarrolladas, ¿no? Nos permitió este instrumento identificar dónde están estas enfermeras y cuántas enfermeras tenemos por cada 100.000 personas. Y como pueden ver, en el área metropolitana de Barcelona es donde más tenemos IPAs, ¿no? Y esto nos puede permitir que en otros hospitales, como el Hospital de Lleida, el Arnau de Vilanova, donde hay menos, bueno, pues pueden, porque las tenemos identificadas con nombres y apellidos, con su función específica, muchas de ellas dentro de los equipos multidisciplinares de diabetes, y muchas de ellas enfermeras de práctica avanzada, expertas en diabetes, ¿no? Por lo tanto, mi conclusión para esta mesa y para el debate es que la práctica avanzada en enfermería es un nivel y un tipo de práctica que más allá de la designación de títulos y roles, que son las actividades que hacen esas enfermeras que están especificadas en este instrumento, que necesitamos herramientas, que son necesarias esas herramientas, porque si no sabemos lo que tenemos, no sabemos cómo mejorar para las propias enfermeras y también para los centros asistenciales y para la gestión, para poderlas valorar, para después reconocer y, por supuesto, ayudarles en su progreso profesional. También concluir que la IDREPA, que este instrumento es un instrumento robusto, válido y fiable, que se puede utilizar, que se está utilizando en otras comunidades autónomas, en Canarias y en Navarra y en otros complejos, y en Madrid hay una voluntad de hacer un estudio transversal de la enfermería de práctica avanzada. Y es un buen instrumento con unos indicadores de calidad muy elevados, fácil de utilizar
y desde luego es de implicaciones para la propia enfermera, como he dicho reiteradamente, y también para el equipo multidisciplinar y el hospital, ¿no? Y por último, dar las gracias a todas las enfermeras que durante esta pandemia han estado a primera línea de cuidado del paciente, luchando contra la COVID, y un homenaje muy profundo a esas 12 enfermeras y enfermeros que han fallecido en nuestro país en la lucha directa contra la COVID. Muchas gracias, y muchas gracias a la organización de este congreso por invitarme a participar y compartir con todos ustedes este conocimiento. Bueno, nuestra última ponente es Nive Lafuente. Ella ha dedicado mucho tiempo de su trayectoria profesional al mundo de la diabetes, trabajó más de 20 años en atención primaria como responsable de personas con diabetes en el área de Poniente, en el Distrito Sanitario de Poniente de Almería. Después estuvo también de coordinadora en cuidado de salud en el Centro de Salud de La Caleta en Granada, y desde 2014 es directora de la Estrategia de Cuidados en Andalucía. Ella tiene una especial relación con el tema que estamos tratando en esta mesa, porque ha sido pieza clave para el desarrollo del documento marco elaborado en Andalucía de la enfermera de práctica avanzada. Ella nos va a hablar del conocimiento obtenido por la administración. Dentro vídeo. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer compartir con todos ustedes unos minutos de toda la experiencia que llevamos acumulada en Andalucía en un camino que está siendo ilusionante para poner en marcha una categoría profesional que son las enfermeras de práctica avanzada. Me ha pedido la organización, a la cual quiero agradecer enormemente, que comparta con todos ustedes hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y cuáles son las expectativas de futuro que tenemos en el Servicio Andaluz de Salud con respecto a esta creación de la categoría profesional de enfermeras de práctica avanzada. Es decir, ¿por dónde vamos? ¿Y qué hemos conseguido? Este sería un poco el título de mi ponencia. Realmente en Andalucía tenemos la suerte de contar con una estrategia de cuidado que lo que pretende realmente es dar una respuesta a la ciudadanía desde el avance competencial de las enfermeras, creando enfermeras que son líderes en los cuidados para realmente apoyar al sistema sanitario junto con el resto de profesionales, haciendo un sistema sanitario universal y muy eficiente, ¿no? Esta estrategia está desarrollándose desde el año 2015 y una de sus líneas principales de trabajo ha sido siempre el desarrollo competencial de las enfermeras y enfermeros del sistema sanitario público, que es realmente estábamos en un momento en el año 2015-2016 cuando se empezó a trabajar en el desarrollo de la enfermera de práctica avanzada, en el que podíamos aportar mucho al sistema. Ya teníamos mucha experiencia con enfermeras que se dedicaban a la educación terapéutica en diabetes y al abordaje desde hospitales de día, desde atención primaria, desde unidades de hospitalización, de personas que tenían tratamientos complejos para la diabetes. También teníamos mucha experiencia en modelos de práctica avanzada como era la gestión de casos en Andalucía, que estaba implantada del año 2002. Estos dos modelos tienen mucho que ver y, de hecho, cuando ahora les explique cuáles serían las competencias, las funciones que estamos preparando para estas nuevas competencias de avance para las enfermeras que en estos momentos están realizando labores en hospitales de día o en hospitalización o en atención primaria, como les digo, de educación terapéutica en diabetes y en el seguimiento y en el cuidado de estas personas que tienen tratamientos complejos y necesidades muy complejas. Engranando estos dos perfiles profesionales, como les digo, fuimos capaces de desarrollar no solamente la diabetes, les voy a dar primero una visión de conjunto y después vamos a entrar directamente en el ámbito de la diabetes, que es lo que nos interesa y por lo que me han invitado a participar. Pero quería contarles inicialmente
de dónde parte este modelo, ¿no? Es decir, nosotros en Andalucía estábamos intentando, como en la mayoría de las comunidades, hacer compatible las enfermeras de grado, que tenemos enfermeras de grado con competencia extraordinaria y evidentemente nos ha costado mucho conseguir tener un grado con este prestigio a nivel internacional. Enfermeras especialistas, que ya se estaban desde el año 2005, estábamos empezando a trabajar, aunque ha sido un camino largo, en el desarrollo de los puestos de especialistas, las enfermeras de práctica avanzada, las enfermeras con competencia en áreas específicas, es decir, es un equipo de trabajo que lo que intenta es dar distintas respuestas con funciones muy diferenciadas que realmente aporten un valor añadido, pero había una premisa y es que no queríamos perder el grado, ¿no? Otras categorías profesionales, como son los compañeros médicos, han apostado por tener ámbitos de especialización y no pueden ejercer como médico de grado, sino que tienen que tener una especialidad para poder desempeñar su trabajo o sus puestos, siempre son de especialistas. Esto en los cuidados a nivel internacional no es así. No hay ningún país donde todas las enfermeras tengan por qué ser especialistas. Es decir, tenemos enfermeras de grado con alta cualificación que responden en muchos ámbitos de los cuidados y tenemos enfermeras especialistas que responden en un ámbito concreto con unas competencias mucho más avanzadas que la enfermera de grado. No pueden ser la grado y la especialista haciendo lo mismo, sino que tienen que hacer competencias de avance, y enfermeras de práctica avanzada que desempeñan puestos concretos y que, como ahora verán, tienen unas funciones y unas competencias muy específicas. Como les decía, cuando revisamos la literatura internacional, el 65% de las enfermeras de los países que ya vienen desarrollando la enfermedad de práctica avanzada o las especialidades son de enfermeras de grado. Solamente hay un 35% en el país que más, la mayoría andan en un 20 o un 25%, que son enfermeras especialistas o enfermeras de práctica avanzada. Nosotros con esta visión de empezar a desarrollar esta categoría de enfermeras de práctica avanzada y siguiendo un poco las directrices que viene trabajando el Consejo Internacional de Enfermeras a nivel mundial y países que ya tienen larga trayectoria y experiencia, como puede ser Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, que desarrollan las enfermeras de práctica avanzada como parte de su sistema desde, pues, como les digo, desde hace 50 años, 30 años y tienen acumulada la gran experiencia, pues como les digo, desarrollamos en este marco, desarrollamos nuestro inicio de lo que sería el desarrollo de las especialidades que teníamos contempladas en nuestro marco a nivel nacional. Tenemos ahora mismo 6 especialidades desarrollándose y en marcha, y imagino que a lo largo de los años llegarán algunas más, pero también nos centramos en las enfermeras de práctica avanzada. Las competencias que en todos los estudios que se han hecho a nivel nacional y a nivel internacional, porque a nivel nacional tenemos grupos de investigación sobre las competencias de práctica avanzada, en la cual aquí en Andalucía tenemos un grupo muy potente liderado por José Miguel Morales Asensio, que es un referente internacional de la práctica avanzada. Se concluye que la enfermera tiene que tener al menos una serie de competencias específicas. La más importante es ser el líder clínico, el consultor con una cartera de servicios específica, donde es referente clínico para todas las enfermeras, para el resto, los médicos, el resto de componentes del equipo, en los cuidados especializados en un ámbito concreto. Tienen que tener la posibilidad de tomar decisiones finalistas y autónomas en el ámbito de los cuidados avanzados. Tienen que ser referentes en la formación, tienen que tener una experiencia clínica reconocida en ese puesto, es decir, para ser enfermera de práctica avanzada no basta con tener unas competencias o una formación, sino que además tienes que tener una experiencia clínica y además tienen que ser motor de investigación e implementación de la evidencia que se están generando en este campo, ¿no? Y tiene que transmitirla al resto de los compañeros y compañeras para que pues el conocimiento en general avance. Este es el marco donde nosotros iniciamos este camino que ya les digo que, bueno, está siendo ilusionante pero complejo. Ahora mismo
nosotros nos propusimos trabajar desde 3 ámbitos. Teníamos que desarrollar la formación, es decir, qué formación se le va a solicitar a esta enfermedad de práctica avanzada y qué formación habría que darle después, la definición de sus competencias, cuáles serían estas competencias, la definición y dotación de puestos específicos reconocidos dentro de la organización. Estas 3 son las áreas en las que hemos venido trabajando. Con respecto a la formación, pues bueno, es verdad que cuando iniciamos el camino, pues no había demasiada formación en práctica avanzada, había algún máster a nivel nacional, pero impulsamos el desarrollo de máster, de diplomas relacionados con la práctica avanzada. A la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva y la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es nuestra agencia de formación, están desarrollando formaciones específicas para la práctica avanzada. Este año concretamente, en el año 21, lanzamos un máster específico de enfermedad de práctica avanzada en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Puede estar abierto a cualquier enfermera a nivel nacional e internacional, pero para la enfermera del sistema sanitario público pues es gratuito, ¿no? Porque el sistema las necesita y así lo hemos diseñado. Entonces, este máster ya está en marcha. Este máster nos daría los conocimientos básicos que son transversales para todas las enfermeras de práctica avanzada. Posteriormente, habría que desarrollar formaciones específicas en cada uno de los ámbitos, porque tenemos enfermeras de práctica avanzada no solamente en diabetes, tenemos también en la gestión de casos para lo que sería la cronicidad compleja, tenemos enfermeras de práctica avanzada en cuidados paliativos, en oncología, en heridas crónicas, en ostomía, en abordaje de personas con ostomía y en insuficiencia renal crónica. Estas serían nuestras enfermeras de práctica avanzada, que ya son enfermeras que estaban desempeñando puestos no reglados dentro del sistema sanitario y que lo que estamos haciendo es ordenarlas y definirlas en una normativa. Entonces, esto es lo que tenemos dentro de la formación. Iniciamos la definición de las competencias. Teníamos la suerte de tener la Agencia de Calidad Sanitaria, la ACSA, que nos ayuda a definir cuáles son las competencias de las enfermeras de grado, las enfermeras especialistas y, por supuesto, las enfermeras de práctica avanzada. De hecho, se puede incluso ahora mismo acreditar las competencias. Publicamos un documento de cuáles serían las competencias de esta enfermedad de práctica avanzada en la atención de las personas con tratamientos complejos para la diabetes y en situación de necesidad compleja, que por supuesto están publicadas en la página del Servicio Andaluz de Salud, donde tenemos la estrategia de cuidados, toda nuestra documentación de avance, esta prescripción enfermera y el resto de documentos de avance de las enfermeras en Andalucía. El objetivo general que teníamos era que realmente estas enfermeras aseguraran una atención integral e individualizada a las personas que tienen, pues, como decíamos, tratamientos complejos, necesidades complejas y también a sus familias, garantizando fundamentalmente las continuidades asistenciales, ¿no?, cuando pasamos de un ámbito a otro. Una serie de objetivos específicos que tenían que ver, como les digo, con la atención personalizada, con potenciar la educación terapéutica reglada, individual y grupal en el resto de enfermeras, porque la idea es que esta enfermera realmente sirva de motor dinamizador y que el conocimiento se extienda y que podamos tener enfermeras con grandes competencias en la educación terapéutica en todos los ámbitos de la atención sanitaria, porque con una sola enfermera moriríamos de éxito, con lo cual tenemos miles de enfermeras en atención primaria, miles de enfermeras en el hospital, en urgencias, que tienen que tener competencias en educación terapéutica individual y grupal. Además, tiene la obligación de promover la figura de los pacientes activos, de los grupos de apoyo, de impulsar la escuela de pacientes, porque sabemos perfectamente que este es el camino en el que las personas alcanzan su autonomía, consiguen mejor el afrontamiento y se integran sin ningún problema en la sociedad, ¿no?
Además, participar como formadoras en la formación continuada de profesionales, no solo de enfermeras, también de compañeros médicos, de psicólogos, de fisioterapeutas, es decir, son las expertas en este conocimiento tan importante que es la educación terapéutica en diabetes y el abordaje de estas personas desde un modelo de gestión de casos que integra la persona y la familia. Y, por supuesto, lo muy importante que es la investigación, ¿no? El formar a todas las enfermeras, pero también investigar y generar conocimiento. Y en este momento estamos trabajando en la definición y dotación de los puestos para que el acceso al puesto esté reglado y sean aquellas enfermeras que tienen estas competencias, ¿no? Entonces, estamos finalizando una normativa que, bueno, ha sido complejo y ha sido difícil el camino, pero, como les digo, estamos a punto. Antes del verano saldrá esta normativa que nos posibilitará hacer un mapa de puestos en el cual vamos a diseñar las convocatorias específicas de acceso a los puestos de cada una de las enfermeras de práctica avanzada, la defensa de un proyecto de puesta en marcha, al igual que lo hacemos con los cargos intermedios, es decir, al ser un líder clínico es reconocido en la organización como un cargo intermedio referente del conocimiento clínico y, por lo tanto, es el responsable de la implementación de la evidencia y de la calidad en la atención en este tipo de pacientes y a la vez también tendremos que trabajar en la evaluación continuada de sus competencias, de sus objetivos, de sus funciones, para que vaya desarrollándose también personalmente y aumentando su nivel de conocimiento y de competencia. Se está trabajando junto con el Plan Integral de Diabetes en la definición del número de puestos con los que vamos a iniciar este proyecto. Ahora mismo estamos haciendo un mapa de puestos en las que garanticemos en todas las áreas enfermeras de práctica avanzada, en hospitales de día o unidades funcionales de diabetes, en aquellas zonas donde no exista hospital de día. Es decir, tendremos enfermeras de práctica avanzada en diabetes en todas las áreas sanitarias de Andalucía, en todos los distritos. Y en todos los hospitales, es decir, esta enfermera no tiene por qué estar ubicada o en hospital o en primaria, sino que tiene que dar soporte a un área, tanto de primaria como de hospital. Si está en un hospital de día, como si está en la comunidad o como si está en la unidad de funcionales de diabetes. Esta es un poco la idea con todas las enfermeras de práctica avanzada. Como les digo, está siendo realmente un camino largo, difícil. Llevamos casi 4 años y medio intentando desarrollar la norma, pero bueno, había muchas cosas que cambiar en el sistema para que se reconociera esta figura de la enfermera de práctica avanzada recogida como puesto dentro de nuestra organización, porque hasta ahora solo se reconocían puestos de grado y de especialista, pero está siendo extremadamente ilusionante. Hay veces que el camino ha sido un poquito... Bueno, hemos tomado impulso, luego hemos parado, los cambios que se producen en todos los sistemas sanitarios, de cambio de gerencia, de cambio de consejero, de cambios políticos, pues hacen que se frene y que a veces se toma impulso y a veces el camino es tortuoso. Pero, como les digo, con muchísima ilusión, con mucha alegría de poder ofrecer también un modelo a nivel nacional que puedan replicar otras comunidades si así lo ven oportuno, ¿no? Como les digo, desde la estrategia de cuidado lo que se pretende es seguir avanzando juntos para dar respuesta a aquellos que nos necesitan. Muchísimas gracias y espero que les hayan disfrutado de la ponencia. Un saludo. Muchas gracias a las 3 ponentes por las excelentes presentaciones. Tenemos muchísimas preguntas que creo que no nos va a dar tiempo a abordar porque tenemos poco más de 5 minutos para discutir. La primera que tenemos aquí disponible dice: buenos días, por supuesto hay felicitaciones y demás para las 3 ponentes y no sé a quién va dirigida de las 3, pero dice: ¿qué podemos hacer ante la noticia de considerar enfermería como una disciplina menor que se publicó ayer en redes? Y preguntan si es cierto que el ministro Castells lo propone en el borrador del Real Decreto de Organización de Enseñanzas Universitarias. No sé quién de las 3 se atreve a responder. Sí, yo he participado en la propuesta de alegaciones respecto a esta
este borrador de Real Decreto. Y puedo contribuir un poco. Hasta ahora teníamos 6 ramas del conocimiento y todas las titulaciones universitarias estaban divididas en esas 6 ramas. Una de ellas era artes y humanidades y había otra que era ciencias de la salud, donde estaba enfermería junto a medicina y otras disciplinas de ciencias de la salud. Ahora hay una propuesta de 28 áreas de conocimiento. Y entonces hay enfermería, ¿dónde queda? Hay una que es medicina, ciencias biomédicas y veterinaria y otra que es especialidades de salud. Por lo tanto, no queda claro dónde quedará enfermería. Y a lo largo de las últimas semanas, diferentes organizaciones y desde luego Nursing Now ha estado muy activa, hemos mandado, y desde las universidades, etcétera, etcétera, hemos mandado alegaciones. Las alegaciones se podían mandar hasta el 9 de junio a la plataforma del Ministerio de Educación. Y alegábamos 2 temas. Uno, el área de conocimiento, porque desde luego enfermería no es un área secundaria ni una disciplina secundaria, sino que es un área prioritaria porque tiene directiva europea, tiene código UNESCO y tiene orden CIN. Y somos 300.000 enfermeras en toda España, o sea que el sistema sanitario realmente tiene que reconocer el área de conocimiento de enfermería y no estamos de acuerdo en que nos pongan en un área secundaria, por supuesto. Pero es que además ese borrador hay otros elementos que hay que alegar y que se han alegado, por ejemplo, el número de prácticas, porque dice que solo el 25% de la formación enfermera tiene que ser prácticas clínicas, cuando tenemos una directiva europea que requiere que sea más del 25%. Son aproximadamente 100 créditos ECTS de prácticas clínicas. Por lo tanto, esperamos que el Ministerio de Educación escuche las alegaciones que ha hecho la enfermería española y rectifique respecto a las áreas de conocimiento que propone. Pues gracias, Adelaida, por la aclaración y por resistir a que nos deleguen a un segundo plano. Hay varias preguntas relacionadas con cómo se convocan las plazas de práctica avanzada o si solo quedan en el papel. Como tenemos a Nieves, que es un poquito la responsable en Andalucía y que seguramente es la región en la que más domina, ¿no? Aquí pone una, dice, en Andalucía están reconocidas las competencias de EPA en diabetes y desde el Plan Integral de Diabetes hay compromiso para su impulso, pero dice, ¿no creen que todo se está quedando en el papel y cómo se están respetando estos perfiles? Claro, por eso el camino decía que era largo, ¿no? Porque es verdad que nosotros iniciamos con mucho impulso, contando con un grupo de profesionales, como decía Conchi, ¿no? Y bueno, que está Isabel también aquí, para definir cuáles eran las competencias que teníamos que defender y, por lo tanto, esas competencias debían de definirse con el acceso al puesto, pero lo primero era hacer la norma. Si no está en la norma, el puesto no existe. Es un puesto que es funcional, pero no está escrito en un papel. Y en eso es lo que hemos estado trabajando mucho tiempo. Ahora ya por fin se tiene clara cuál va a ser, ¿no?, el proceso de acceso a esos puestos. Nos queda trabajar, evidentemente, con las organizaciones sindicales en los baremos específicos, ¿no?, de cada una de las prácticas avanzadas que se va a solicitar para el acceso en este momento y a futuro, ¿no? Porque evidentemente la gente que tenemos ahora mismo en los puestos, lo que tenemos que hacer es consolidarlo. La gente que lleva trabajando 20 años, como Isabel, como Conchi, como muchas otras compañeras, tenemos que consolidar esos puestos y tendrá que ser una forma de acceso que es distinta a la creación de ese puesto al futuro, ¿no?, de cómo será la carrera profesional de las futuras enfermeras para acceso a la práctica avanzada. Esa norma es la que digo que está a punto de salir y que es la que dará realmente el nombre de enfermera de práctica avanzada con un puesto fijo y consolidado dentro de los distintos centros, dependiendo del tipo de práctica avanzada, y que su acceso se hará a través de convocatorias específicas y así será reconocida por parte de la Administración, también con una remuneración económica
acorde al puesto. En esto es lo que estamos trabajando para que no esté sobre el papel.